Hola a todos, yo soy Dani Mora, quien les sigue acompañando en este proyecto. Qué bueno que nos sigamos reencontrando para reflexionar sobre algunas temáticas relacionadas con la terapia gestáltica con perspectiva de campo. Hoy la temática girará en torno a la conciencia. La gran pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de conciencia? ¿La conciencia es permanente, aparece en algunos momentos y qué relación puede tener con el self? Por ahí seguramente hemos escuchado algunos términos como insight, darse cuenta, pero hoy vamos a hacer énfasis en dos modalidades de conciencia que es el awareness y el consciousness. ¿Sí? Para esto nos va a estar acompañando Claudia Fensel. Ella es counselor gestáltica con formación en Gestalt y desde hace 10 años en Gestalt en enfoque de campo. Es especialista en desarrollo personal, formada también en abordajes desde el cuerpo y la voz. Es terapeuta corporal bioenergética. Al mismo tiempo es supervisora, docente y coordinadora de procesos terapéuticos grupales en perspectiva de campo y es cofundadora del Centro de Estudios Movimiento Gestalt, que es la primera escuela sudamericana de formación de terapeutas gestálticos en perspectiva de campo. Entonces, vamos a dar lugar a estas dos modalidades de conciencia y veamos qué tiene Claudia Fensel para compartir con nosotros. Espero, como siempre, que disfruten de este encuentro. Clau, qué bueno que hayas aceptado la invitación. Así que bienvenida a este espacio. Es muy grato para mí tener otra mujer porque hay pocas mujeres. Casi a todas he contactado a puros hombres y es rico también ver la presencia femenina en estos espacios. Sí, hoy estaba pensando en eso, ¿sabes? Y dije, wow, o sea, están mis dos maestras que me han precedido y no sé si hay otras mujeres más, pero digo, qué honor estar acá, Dani. Muchas gracias y estar con tantos maestros. Así que Sí, muchas gracias por la invitación. ha sido un espacio bonito y qué bueno tenerte. Muy rico, Clau. Perfecto. Después de tanto tiempo, porque nos encontramos en Buenos Aires, ¿qué hace? Por ahí 14 años, yo creo. Como 14 años, yo hacía muy poquito que había terminado mi formación. Así que Californiana, es bueno California, decirlo. Ahí está. exactamente. Bueno, Hacía poquito cuando había terminado mi formación californiana, es verdad. Y todavía no sabíamos nada, ni vos ni yo Nada, sabíamos nada. nada, nada. Y aquí estamos, mira las vueltas de la vida. Es cierto, Mm, qué lindo volver a encontrarte así, viste, después de un proceso, ¿no? De sí. ambos. Sí, sí. Bueno, Clau, a ver, comencemos con lo básico y es para ti, ¿qué es la terapia Gestalt con perspectiva de campo? Bueno, para mí personalmente ha sido, me cuesta mucho descifrarlo porque yo siempre en broma digo una experiencia religiosa, ¿no? Porque me Mm, movió todas mis estructuras, siempre lo digo en ah, broma, pero a veces no es tan en broma, ¿no? Me movió todas las estructuras porque me puso definitivamente en otro lugar en la existencia, digamos, ¿no? La perspectiva de campo, yo a veces pienso que eh, intuitivamente veía la vida de esa manera, pero yo no sabía mm, que había un enfoque psicológico que tenía que ver con esto, ¿no? Con esta forma mía por ahí de percibirme en el mundo con las personas, con la gente. Así que para mí es el enfoque que más se ajusta a mi visión de la vida y del encuentro con las personas que atiendo, porque nos cambia definitivamente de vereda, nos pone en otro lugar, nos hace mirar al ser humano y nos hace mirarnos como seres humanos de una forma bien distinta, ¿no? Como una forma muy unitiva, mm. muy integradora con la humanidad y con los sucesos que vivimos todos los días, ¿no? Como todo tiene una coherencia y todo tiene un sentido. Eh, para mí es eso la perspectiva de campo. Mm, qué lindo. Qué lindo cuando lo dices y obviamente me toca porque fue derrumbar muchas estructuras, ¿no? Incluso yo me he pescado mucho en estos encuentros
pasando a un lenguaje yo-tú, porque estamos tan atravesados por el lenguaje individualista que se convierte Total. en algo muy complejo, pero en efecto, como tú dices, vivimos desde ese lugar, desde el campo. Ahora aceptarlo y darle lugar y sobre todo la entrega y la co-construcción es el trabajo. Pero qué bonito que Ah, lo nombras desde acá. sí, total. Comparto lo que decís porque por supuesto que atravesar el proceso de conocer la perspectiva de campo implicó para Mm, mí y las personas que lo mm, hicimos, siempre digo, pobre José Miguel, que fue nuestro profe y que lo sigue siendo, acompañarnos en la crisis mm, que implicó para quienes estábamos en ese grupo, eh, atravesar este cambio, ¿no? Que mm, en el momento uno va viviendo esta crisis de romper esas mm, estructuras, hasta que un día mirás para atrás y decís, yo ya no veo más las cosas como las veía. totalmente. Clau, y hablando de esto justamente, ahora que vas un poquito a lo histórico, ¿cómo ha sido tu recorrido por la Gestalt? Porque eso a mí me parece súper interesante cómo muchos han venido siendo tocados por esto y hay algo que los engancha y se quedan. ¿Cuál ha sido tu recorrido y para ti la Gestalt hoy? ¿Sí? Ok. ¿Cómo te resuena? ¿Qué es? ¿Y a dónde has llegado? Que por ahí hay algo que nos tienes que contar. Bueno, sí, tiene cosas en común con otra gente y tiene cosas muy personales, ¿no? Mm, Bueno, yo me formé como counselor humanística, o sea, me formé en un enfoque rogeriano, pero en el posgrado nosotros tenemos diferentes enfoques que son afines, digamos, al enfoque centrado en la persona. Bueno, uno de estos era la Gestalt como recursos, lo aprendí, ¿no? Junto con otros enfoques humanísticos. Obviamente lo que me enseñaron fue la Gestalt californiana, con todas las técnicas, como que era muy importante saber las técnicas. Pero pasó algo cuando yo me recibí, pasó que yo quise recibirme con la materia ética y deontología, y bueno, tuve una de las mejores docentes que tuve en mi vida, que me hizo bucear mucho en lo que era para mí la antropología, el ser, ¿no? Y ahí descubrí a un autor, Emmanuel Levinas, un filósofo, y con el que hice un trabajo que me llevó a mí ya a mirar mi relación con, digamos, con los seres humanos y con la vida de una forma muy particular, ¿no? A mí me quedó esto de la epifanía del rostro, el otro como un misterio que se aparece frente a mí, esta paradoja, mm, bueno, una cosa muy bella. Bueno, así me recibí, empecé en un grupo de estudio con mi primer maestro, Tito, a quien quiero muchísimo. Estuve 8 años en ese grupo de estudio y era estudio y supervisión, aunque yo no tenía consultantes todavía, pero ya me interesaba ver cómo se trabajaba desde la Gestalt. Y luego quise hacer una formación, digamos, más institucional, y ahí fue donde entré en el centro estáltico, y ahí es donde después, cuando me recibí, te conocí. Y después, en el año 2014, lo conocí a Jean-Marie Delacroix. Antes de Jean-Marie, yo ya estaba en mis primeras etapas de docente, yo ya estaba como docente de Gestalt, ¿sí? Con lo cual estaba súper comprometida con el enfoque californiano, con la salvedad de que siempre me gustaba más, siempre prefería el vínculo, porque también mi huella rogeriana, ¿no? Y la relación a la técnica, siempre me pasaba eso. Bueno, cuando lo conozco a Jean-Marie, que vino a Buenos Aires a dar unas conferencias y unos laboratorios, digamos, esto de la intercorporalidad, la forma, verlo trabajar a él, dije, es esto, o sea, ahí empezó mi camino con la perspectiva de campo. Quedé muy fascinada. Bueno, al año siguiente de esto, ya empezamos con José Miguel, porque hubo gente que se quedó muy movilizada con esto, y José Miguel, un pionero, en aquel momento un gran autodidacta, ya después avanzó muchísimo, y empezamos un grupito, los primeros, el primer grupo que empezó en Buenos Aires, que éramos 7 u 8 personas,
con José Miguel, eh, em- eh, conociendo este enfoque. Y a mí la primera cosa que me pasó, confieso, cuando empecé a conocer este enfoque, dije, yo no sé nada de Gestalt, yo no sé nada, eso me pasaba, no sé nada. Todavía no sé nada, Dani. Un poquito Me más sumo. sé, un poquito más, pero realmente es vastísimo todo lo que nos pasa. Bueno, y bueno, ahí empezó el camino, empezó el estudio, la supervisión, los grupos, toda la intensidad, toda la pasión que me despertó y que yo veo que despierta este enfoque, ¿no? Este enfoque tiene algo muy particular que genera un querer hacer más, querer saber, querer ampliar. Es como, no se encuentran los límites, siempre hay algo Mm, bueno para descubrir. mm. Así que desde hace va a ser 10 años que pasó esto. ¿Y hoy? ¿Qué pasa Y hoy? hoy está pasando algo súper importante porque con tres amigas y compañeras que somos como hermanas ya, de aquellas primeras épocas de pioneras, tres psicólogas amigas, Gaby, Diana y Mariana, estamos inaugurando nuestra primera escuela sudamericana en enfoque gestáltico en perspectiva de campo exclusivamente. O sea, esa es una hermosa novedad, me emociona mucho decírtelo. Qué lindo. Te deseo muchos éxitos, Clau, que estoy seguro que va a ser así. Sí, Segurísimo. sí, sí, Clau, bueno, el tema que nos convoca hoy es sumamente importante, valioso y a veces ha quedado como rezagado, ¿no? sí. ¿Qué es eso de la awareness? Eso de las modalidades de la conciencia, porque siempre se habla de la conciencia como algo amplio, como algo estricto, como algo relacionado con, se habla de darse cuenta, se habla de que me cayó la ficha, de un montón de cosas, ¿cierto? Pero Mm, nosotros de alguna manera nos ceñimos al tema del awareness, así ¿sí? es. Algo importante acá es, primero, ¿por qué lo llamamos awareness y no cualquier otro sinónimo habido y por haber? ¿Tiene eso algún sentido? Bueno, en primer lugar lo llamamos awareness porque, bueno, yo soy muy mala en inglés, lo reconozco, pero por suerte nuestra maestra Carmen ha decidido mantener ciertos términos cuando tradujo PHG, nuestro libro fundante, fieles, digamos, ciertos términos fieles al origen, digamos, al original, ¿no? Al documento original. Awareness porque es un conocimiento muy particular, digamos, Mm, ¿no? Es muy difícil hablar de awareness porque es un estado de conciencia muy particular mm, que es estar percatándome todo el tiempo o el mayor tiempo posible en el aquí y ahora como un aquí y ahora que fluye, ¿no? Como algo que no está detenido, algo que deviene constantemente como una novedad, ¿no? mm, Eh, entonces, awareness es una forma de conocimiento, es una modalidad de conciencia que todavía no llegó a nombrarse con la palabra, mm, ¿no? Eh, el estado de awareness es el estado ideal del terapeuta gestáltico, ¿no? Es como nuestro pilar. Es muy importante eh, el awareness porque es importante que nosotros, frente a nuestro consultante, estemos en conocimiento de este campo. ¿Y qué quiere decir conocer el campo? No quiere, a veces se confunde esto de como solamente percibir, ¿no? Como un estado de percepción de lo que está mm, por fuera de mí. No, yo soy parte también de ese campo, con lo que significa que este awareness es un conocimiento que me incluye en mm, este estar con el otro. Pero no solamente sucede en los ámbitos terapéuticos, o sea, digamos, awareness tenemos todos en los momentos en que, sin poder nombrar todavía lo que nos pasa, hay algo que ya sabemos, que no mm, llegó todavía la palabra. Es como un instante en el que todo
se integra, ¿no? Todo tiene una coherencia. El awareness nos da la capacidad de integrar, de resolver los problemas en el aquí y ahora, digamos, ¿no? De Ujú, resolverlos en el sentido de que es una conciencia que comprende todo. ujú. Claro, a ver, y si no viene por la vía de la palabra, ¿sí? Ujú. Que ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Así es. ¿Cuál es la vía para el awareness? Bueno, sabemos que, a ver, a mí me gusta empezar del punto cero, ¿no? Hablar. En la perspectiva de campo, mm, el ser humano, digamos, es un ser del campo, es un ser que se co-construye con otros seres humanos, ¿sí? O sea, que esto quiere decir que no es una perspectiva intrapsíquica, o sea, que no Mm, es las cosas que nos pasan en la cabeza ni nada. O sea, no es que no haya un mundo interno, sino que todo lo que nos pasa está siempre en relación con nuestro entorno. ¿Y de qué forma es este crecimiento junto con otros? A través del contacto en la frontera contacto, ¿sí? La frontera contacto es aquello, en el lugar de la diferenciación, el lugar donde del encuentro, el lugar donde pasa este intercambio con organismo-entorno. ¿De qué, digamos, cómo es este awareness? Este awareness es sensorial especialmente, ¿sí? claro. Empieza por lo sensorial, digamos, ¿por dónde empieza la cosa? Bueno, cuando aparece una necesidad, cuando empieza, digamos, se empieza en el campo a dibujar esta incipiente frontera contacto, porque a veces estamos indiferenciados en el campo, ¿no es cierto? Estamos como automáticos, digamos, en procesos que no necesitan decisiones complejas, Mm. ¿sí? Emerge el self. Emerge el self en el campo, pero ¿cómo emerge? Todo empieza por una pequeña excitación al principio, por algo muy sutil, muy difuso, muy desdibujado, pero toda necesidad es una fuerza que va creciendo, ¿no? Y que impulsa al organismo a buscar algo en el entorno. Al principio todavía todo está difuso, todavía puede ser una mínima sensación difusa, una imagen, algo que está, pero es algo que cada vez va creciendo más, ¿no? Hasta que yo digo, esto se abre como un relámpago, hasta que la energía es tal, ¿sí? Que toma figura, que desde este fondo, desde donde sale toda esta excitación, esta intencionalidad, esta fuerza, ¿no? Sí, esta fuerza que tiene una dirección, de pronto se hace la luz, ¿sí? Y algo se integra, algo que no estaba antes ahí, algo que rompe, esto es bastante filosófico, ¿no? Pero algo que sutilmente rompe nuestra antigua identidad. Y no es una explosión, no es la bomba atómica, pero lo que era un momento antes ya no es, porque ahora aparece lo nuevo, ¿sí? Pero lo nuevo que todavía no es nombrado, porque aparece a través, primero que todo, de la función ello, del self, ¿m? Que es la Ujú, función de la sensación, es la función que tiene como fondo nuestro cuerpo principalmente, que por lo menos es donde sentimos, donde nosotros sentimos al campo, ¿no? El ello de la situación. Esto cobra tal fuerza que aparece de pronto la conciencia de awareness, la conciencia, la necesidad, la figura en el campo. Entonces, bueno, lo primero que pasa, lo primero es sensorial, todavía no es reflexivo. De un momento después ya va a aparecer la palabra, eso es consciousness, después vamos a hablar de eso. Entonces, una de las cosas muy importantes en este enfoque es el cuerpo vivo para nosotros, ¿no? La mayoría de las veces los seres humanos no actuamos, digamos, teniendo esta conciencia sensorial, ¿no? Muchas veces estamos interrumpidos, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que necesitamos. O sea, esto quiere decir que hemos perdido la capacidad de awareness, por lo menos momentáneamente. Por lo menos no nos estamos dando cuenta de qué es realmente lo que necesitamos. mm, Entonces, el awareness es principalmente sensorial y necesitamos o aparece a través de nuestro cuerpo vivo, ¿no? Que es mm. con lo que trabajamos en el enfoque gestáltico.
Ujú. Es una experiencia directa, digamos, ¿no? Y sucede en el aquí y ahora. Esto no es algo que no tiene que ver con el insight racional, digamos, ni nada, sino con algo totalmente integrador. Ujú. Acabas de nombrar algo y es la pérdida momentánea de la awareness. Eso quiere Sí, decir que se puede recuperar, Clau. sí, sí, el awareness se puede recuperar. De hecho, nosotros trabajamos, acompañamos procesos, ¿no? Desde este enfoque, Mm, justamente para eso. O sea, si pensamos cuál es el objetivo del enfoque de la terapia Gestalt, ¿no? Del enfoque de campo. Y el objetivo es recuperar la espontaneidad perdida. ¿Sí? Nosotros también somos seres sociales y crecidos en una cultura y en una cultura familiar también. Y bueno, para responder y sobrevivir a nuestro medio, muchas veces hemos tenido que resignar aspectos de nuestra existencia, ¿no? De nuestra vida. mm. Eh, y hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de lo que necesitamos. ¿Sí? Muchas veces respondemos a, a demandas, digamos, del entorno sin darnos cuenta de lo que nos está pasando a nosotros. Esto también son las experiencias de sufrimiento cuando esto se vuelve algo crónico, ¿no? Algo repetitivo. Son, bueno, ya estamos hablando de patología, de experiencias de sufrimiento en Gestalt, pero sí se puede recuperar la capacidad de awareness y para eso trabajamos en los procesos de Ujú. acompañamiento, ¿no? Clau, incluso en las modalidades de sufrimiento más patológicas también se puede recuperar. Bueno, nosotros tenemos una confianza plena en el ser humano. Eh, Trabajamos para esto. Obviamente, sí tenemos que reconocer, digamos, que hay perturbaciones en el self que son como mucho más difíciles y requieren de un acompañamiento permanente, digamos, ¿no? Pero mientras el ser humano esté vivo y mientras haya un entorno eh, que da apoyo, siempre hay confianza de que algo de awareness, aunque sea un poquito de conciencia de la necesidad, siempre tenemos la posibilidad de recuperar, Ujú. ¿sí? En el contacto con el otro. Qué bueno que dices eso, Clau, porque hay gente que no está sumergida en esta materia y puede pensar esto como una especie de entrenamiento. Bueno, vamos a Mm, entrenar para que aparezca todo este tema de la sí, awareness, ¿no? Pero ahora sí. que hablas de eso, aparece una parte de acompañamiento y de sensibilidad, de Ujú. sensibilización, y como venías hablando, el tema del terapeuta que está ahí de alguna manera sintiendo su cuerpo encarnado, dándole lugar a los sentidos y demás. Qué bueno que lo nombras y quería hacer énfasis en eso, ¿no? Porque si no se puede pensar en un entrenamiento. No, no, totalmente. O sea, en primer lugar, cuando nosotros estamos con nuestro consultante, siempre el campo es un campo nuevo, nunca un campo es igual a otro. Mm, Nunca sabemos. De hecho, me encanta ver a mí, me encanta verlo desde el lado filosófico, esto de el misterio, desde dónde, por qué preferimos una cosa y no otra como seres humanos, por qué nuestra necesidad va hacia un lugar y no hacia otro. Tampoco nunca, jamás vamos a poder saber a priori cuál va a ser el resultado de este mm, encuentro, ¿no? Nunca lo vamos a saber, porque siempre, digamos, está mediando la posibilidad de la espontaneidad. Y aún que sea todavía muy difícil lograr la espontaneidad, ujú, igual nunca vamos a saber cómo va a ser este encuentro, porque nosotros también, como terapeutas, como seres humanos, no estamos iguales en un encuentro que en otro. Y nosotros formamos campo formamos parte de este campo con nuestro mm, consultante. totalmente. Entonces no estamos por fuera, no podemos decir esta persona no puede o esta persona sí puede, ¿sí? En todo caso, nosotros estamos situados en otro lugar, nosotros estamos situados en la frontera contacto, en la co-construcción, con lo cual es indispensable que nosotros, quienes estamos en el lugar del que acompaña, eh, en lo posible no perdamos nuestro awareness. A veces nos puede pasar, obviamente, y por Mm, eso vamos a supervisar, porque hemos como
perdido el rumbo momentáneamente, esto quiere decir que perdimos nuestro awareness, que es justamente, digamos, como hay algún obstáculo en ese encuentro, en ese momento, que de pronto no nos permite darnos cuenta, porque hay alguna sensibilidad tocada, digamos, que está ahí en el fondo, está en el fondo poniéndose en juego en el encuentro. Y bueno, sí, se puede perder Mm, momentáneamente la awareness, pero es recuperar esta capacidad de sentir y volver a este aquí y ahora que continuamente está en desenvolvimiento, no continuamente mm, está fluyendo. mm. Claro, y qué bueno que haces tanto énfasis en el tema del awareness del terapeuta, porque Sí, mucho se piensa que tenemos que influir en el awareness del paciente, del consultante, ¿no? Qué bueno que traigas o que rescates esto tan importante. sí. No, a ver, en algún sentido influimos, pero no en el que por ahí se cree, Sí. ¿no? Porque nosotros no vamos a dirigir el proceso hacia ningún lugar específico que no sea la dirección que va tomando la fuerza del campo, digamos, ¿no? Mm, Nosotros en Awareness, que muchas veces nuestro consultante viene porque justamente ha perdido su awareness, está sufriendo, él no sabe nada de esto que le está, digamos, de mm, que perdió su awareness, sabe que algo le duele y nos viene a buscar. Entonces, eh, nosotros estamos ahí sintiendo cómo cómo vamos configurando juntos este campo. De la forma en que podría decirte que influimos es en el sentido en que acompañamos para mm, que la persona pueda ir recuperando su sentir perdido. A mí me ujú. gusta una cosa muy bonita y muy poética que dice el doctor Franceschetti, mi admirado doctor Franceschetti, que dice que nosotros ponemos nuestra carne en el campo para sentir lo que el paciente no puede todavía sentir. Entonces, digo, nuestra influencia es nuestra presencia en realidad, ¿sí? Y Ujú. no una dirección hacia donde nosotros pretendemos ir eh, a expensas de nuestro consultante, ¿no? No, no, la dirección es la dirección de las fuerzas del campo. Y esto me hace abrir un paréntesis, ¿no? Para decir algo, a veces estamos con el consultante poniendo nuestra carne y demás. ¿Qué pasa cuando empieza a aparecer la interrupción, Clau, del lado del terapeuta, por ponerlo así, pensando qué técnica tiene que aplicar? ¿Qué viene? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa allí con esa interrupción? Sí, Obviamente sí, sabemos que la awareness ahí se detiene, ya la espontaneidad deja de aparecer, pero esa interrupción que empieza a generar en el encuentro. bueno, lo primero, obviamente, es una distancia, Mm, digamos, una imposibilidad de llegar al otro ujú, por algo que todavía no sabemos, porque la interrupción es justamente la pérdida de awareness es la pérdida de esa conciencia, de darnos cuenta de que algo en ese momento no está funcionando, digamos, no está fluyendo. No me gusta mucho usar la palabra fluyendo, pero digo, como no está digamos, como si se hubiese detenido el proceso. En general, quienes acompañamos nos damos cuenta después, porque hay algo que nos queda como, ¿no? mm, Como trabado, que es lo que llevamos a la supervisión. ¿Por qué nos pasa esto? Porque en la perspectiva de campo, nosotros no nos despojamos de quiénes somos. Nosotros sabemos que no nos podemos despojar de quiénes somos. Nosotros estamos ahí con toda nuestra humanidad. mm, Junto al otro. Por supuesto, sin perder nuestro rol, ¿no? Uno es el rol del paciente y el otro es el rol del terapeuta. ¿Mm? Eso por supuesto que mientras estamos en awareness no vamos a perder esta conciencia de que el proceso es el proceso del consultante. Pero estamos ahí como seres humanos. Y en ese fondo que estamos, digamos, al que estamos contribuyendo ambos, están también no solamente todas nuestras capacidades, también están nuestras heridas y mm, nuestras gestas inconclusas.
Y en este encuentro hay una mutua influencia. ¿Qué quiere decir? Que ambos estamos influyendo el uno en el otro con nuestra mera presencia, el solo estar con esta persona. Yo soy una Claudia, digamos, y después viene otro consultante y el campo es otro. Entonces, algo en esta situación tocó algo que está inconcluso en mí, que no pude yo escuchar completamente, que dejé de ver completamente a esta persona que está frente a Mm, mí, porque algo de su presencia ha tocado algo de mi fondo. Entonces, por supuesto que esto nosotros tenemos como la responsabilidad de la supervisión y cuando nos damos cuenta lo llevamos porque digamos, el crecimiento de nuestro consultante es un crecimiento del campo total, o sea, tiene que ver con, nosotros también crecemos con nuestros consultantes, nosotros también nos descubrimos en estos obstáculos, ¿no? Y poder vernos, esto pasa constantemente en supervisión, poder vernos como seres humanos en el grupo de supervisión, ya lo digo, yo también soy supervisora de grupos y eso también lo veo, nos permite abrirnos, nos permite recuperar el awareness y nos permite abrirnos al otro completamente y nos permite acompañar al otro a recuperar su awareness. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo de supervisión de hace unos días, que es bellísimo. A mí siempre que aparece, digamos, que se abren las puertas del dolor y lo podemos atravesar, para mí es pura belleza, ¿sí? Eh, digamos, alguien está supervisando porque trae a supervisión un obstáculo, algo que no le permite llegar a su consultante, ¿sí? Algo que le impide, digamos, se da cuenta de que se aleja. El grupo de supervisión, que es un campo en donde también estamos en awareness, le permite al terapeuta, digamos, en una red de confianza, le permite al terapeuta darse cuenta de cuál es su obstáculo, cuál es la herida que está evitando tocar, digamos, cuál es el dolor que está evitando sentir y que justamente es un impedimento para poder llegar a ser visto por su paciente o por su consultante, ¿no? Y verlo también, ¿no? Porque si vamos a lo que son las experiencias de sufrimiento, sabemos que el origen de todas las experiencias de sufrimiento están en la ausencia, ¿no? En que no estuvo alguien ahí para mí. Entonces, cuando yo pierdo como terapeuta mi awareness, me pierdo el poder estar ahí en presencia para el otro. ¿Sí? Así que es muy importante el awareness del terapeuta gestáltico. mm, qué bonito, Clau. Ahora, vienes hablando de todo esto relacionado con las experiencias de sufrimiento y te pregunto, ¿para qué nos sirve el awareness en el diagnóstico intrínseco? Bueno, yo, aunque no trabajo con psicopatología, sí sé, digamos, y tengo muy presente en este enfoque que no trabajamos apoyados en el diagnóstico, no se trabaja, digamos, vamos a hablar de digamos, de todas las disciplinas en esta perspectiva, ¿no? Que no se trabaja, digamos, como eje principal con el diagnóstico extrínseco, que serían rótulos o etiquetas, que por supuesto sirven para un lenguaje común, ¿no es cierto?, entre las disciplinas, pero el enfoque de campo, al ser un enfoque fenomenológico, existencial, está corrido de situarse, digamos, en este lugar, sino que quienes acompañan procesos, quienes acompañamos procesos nos situamos en la frontera contacto. Entonces el diagnóstico intrínseco significa poder darnos cuenta en este aquí y ahora que estamos co-construyendo cuáles son las dificultades mayores, o también las otras no tan mayores, que tenemos para poder llegar al contacto, ¿sí? Porque el contacto es lo que nos permite el crecimiento, la conservación y el crecimiento, ¿sí? A través del contacto vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo en este momento, en este aquí y ahora del proceso,
llegar al contacto. Entonces, por supuesto que hay muchos elementos de diagnóstico intrínseco, ¿sí? Mm, Es darnos cuenta de todas las interrupciones, y ahora te voy a decir cómo me gusta a mí llamar esto, bueno, no, lo adopté, por supuesto. Darnos cuenta de las interrupciones, darnos cuenta de la energía, darnos cuenta de en qué lugar del proceso está la mayor dificultad, digamos, mm, ¿no? Yo cuando hablo de interrupciones, como docente, a mí me encanta la forma de llamar a los mecanismos. Yo nunca digo mecanismos, yo siempre digo las capacidades del self, ¿sí? Porque realmente son capacidades del self que a mm, veces actúan como mecanismo de interrupción cuando es necesario, por supuesto, ¿no? Entonces, basados en el diagnóstico intrínseco, los terapeutas gestálticos saben o sabemos que no vamos a ir en contra de esto, ¿sí? Justamente el awareness es una herramienta que es no para ir en contra de estas interrupciones, sino para descubrir qué función están cumpliendo en este aquí y ahora. ¿Sí? Cuál es la función que cumple esta interrupción en este aquí y ahora? mm. Qué bueno que lo dices. Ahora, tenemos otra modalidad de conciencia que no solamente es el awareness, ¿cierto? Así En es. nuestro inglés, eh, rarísimo, pero bueno. ¿Cuál sería la otra modalidad de conciencia, Clau? La otra modalidad en Gestalt es el consciousness, la famosa conciencia reflexiva, ¿no? Ah, Que ujú, obviamente casi siempre, bueno, estamos, digamos, las personas vienen, cuando vienen y nos relatan lo que les pasa y todo, en general, digamos, la conciencia en ese momento es una conciencia de consciousness, es una conciencia reflexiva, que tiene que ver más con el relato, con la mm, palabra, ¿sí? Con el símbolo, con la metáfora, ¿m? Que por supuesto es necesaria, mm, y es necesario que esté también muy aceitada este flujo de conciencia de awareness y consciousness, ¿no? Que esto, digamos, porque vamos de un lugar al otro, ¿no? Sabemos que en enfoque de campo, nosotros, tomando una frase de Jean-Marie Delacroix, eh, a nosotros el relato, digamos, el contenido del relato no nos incumbe. Es un contenido que está lleno de palabras, ¿no? El consciousness tiene algo que ver con eso, tiene que ver con el relato, con la palabra, lo cual no significa que no sea importante, ¿sí? Lo necesitamos. mm, Lo que pasa es que nosotros, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en el cómo de esta palabra, en la carga que tiene esta palabra. Y esto tiene más que ver con el awareness que con el consciousness, ¿sí? Nosotros digamos, no le vamos a decir a la persona que no nos hable o que no nos cuente nada, pero sabemos que nosotros vamos a buscar, digamos, que estas palabras tengan un sentido, digamos, ¿no? Que, digamos, vamos a buscar nuevos significados que después se van a constituirse como consciousness, ¿no? Como la capacidad de reflexionar sobre algo que nos dimos cuenta. Esa es la otra modalidad de conciencia. Y por supuesto, sí, muchas veces estamos, digamos, en una conciencia más de consciousness que de awareness, ¿no? Lo ideal sería que cuando hablamos sea una palabra más poética, más cargada de sentido, mm, que no un relato que es para llenar huecos, ¿no? ujú. Entonces, ahora que dices eso, cuando nos percatamos de que la persona está en la construcción de su narrativa, con toda la función personalidad allí desplegándose y demás, ¿hay alguna propuesta desde el quehacer clínico? Sí, A ver. sí la hay. Bueno, como te decía recién, digamos, el enfoque es, digamos, el foco va a estar puesto en el cómo de la situación, ¿sí? En Ujú, el cómo de este relato también en el cómo me impacta, cómo me lo dice, cómo me impacta, digamos,
de dónde está la sensación. A mí particularmente me llama mucho la atención los micromovimientos. Me llama mucho la atención cuando la persona respira, cómo está respirando cuando me dice lo que me está diciendo, ¿no? Bueno, me viene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una dificultad, quizás porque está haciendo un proceso terapéutico que no es en su lengua madre, ¿sí? Y tiene un tema con hablar en español, por ejemplo, y de pronto se detiene, pone su mano en el pecho. ¿En dónde se va a detener su terapeuta? ¿En la palabra, en lo que tiene que seguir diciendo la persona o en lo que está pasando? Entonces quizás la pregunta sea, me llama, digamos, como se desvía del relato y empieza a llamar la atención lo que está haciendo esta persona mientras está relatando, ¿no? Y de hecho ahí se puede abrir algo muy importante, ¿no? Como puede ser, estoy buscando la palabra adecuada para decirte, que ya no tiene que ver con el relato, tiene que ver con ese campo y cómo está respondiendo esta persona a la presencia de su terapeuta, ¿no? Quiere decirle palabras adecuadas y esto ya no tiene que ver con el relato, tiene que ver con cómo se siente ella frente a esta presencia, a donde tiene que ser de una manera determinada, donde perdió totalmente la espontaneidad. Entonces, estas son las herramientas, digamos, que tenemos, ¿no? Cuando hay un relato y las palabras se buscan, etcétera, etcétera. Y la cosa va por otro lado, digamos, ¿no? Tiene que ver más con lo que está ahí debajo, ¿no? Nosotros trabajamos rastrillando el fondo, buscando esto que está ahí preñado de, a lo mejor, de energía queriendo aparecer por fin, queriendo aparecer por fin en la frontera contacto. Entonces, ¿cuál sería el riesgo, por así llamarlo, si yo me quedo con los qués, ¿sí? Con el contenido, no con el cómo, sino con el qué. ¿Hay algún riesgo, Clau? Bueno, el riesgo Por es que llamarlo riesgo. Sí, sí, claro, es que vamos a hacer una navegación muy superficial, para decirlo así, ¿no? Como nos vamos a quedar con una parte de la experiencia, pero no vamos digamos, quedarnos en el relato es engancharnos con algo situacional, circunstancial, digamos, con una contingencia que nos podemos por ahí enfocar en ayudar a resolver esta contingencia, pero digamos, lo que está en la profundidad, lo que está en el fondo es otra cosa. Entonces, lo que va a revelar, digamos, el sufrimiento es el cómo que está sucediendo aquí ahora. El relato nos cuenta cosas del pasado o preocupaciones por el futuro, pero la cosa se está cocinando en este aquí y ahora. Ese es el cómo. Y además que mientras más atención le preste al qué, voy a necesitar más contenido sobre contenido sobre contenido y No. no Nos pasa. podemos llegar a enredar en la novela fuertemente, ¿no? Porque Claro, contenido siempre hay a montones, sí. pero digamos, ¿qué pasa en este aquí ahora? ¿Qué pasa en nuestro encuentro? ¿Qué te pasa a vos? Yo a veces tomando palabras también digo, ¿no? A veces la persona sutilmente, así como al pasar, dice, perdón con lo que te voy a decir. Y a mí ya ahí digamos, como que el interés ya no está puesto en lo que me va a decir, es que me está pidiendo perdón. Le está pasando algo con lo que a mí me va a decir. Y para mí ahí está el foco, ¿no? En esto que está pasando aquí ahora entre nosotros. ¿Y qué haces con esa información, Claudia? La Te lo revelo. pregunto y te voy a preguntar el cómo, porque sabes que a veces muchos terapeutas se han convertido en señaladores de lo que pasa, ¿sí? No, Veo que no, estás claro, moviendo el pie, veo que me estás diciendo esto y te pones la mano acá, no, ¿sí? claro. Y cuando hablas de ese cómo, me gustaría que me dijeras o que dejaras acá incluso una invitación a un Sí, cómo desde el campo. claro. Bueno, con el ejemplo anterior y este que te acabo de decir, por ejemplo, el de pedirme perdón por lo que me va a decir. Yo lo primero que revelo es
¿Qué es lo que crees que me vas a hacer cuando me digas lo que me vas a decir? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué vas a producir en mí? Porque hay un imaginario, quizás una proyección, ¿no? Acerca de lo que podría pasar si me dice esto, ¿no? Entonces invito a la persona a que veamos, ¿no? ¿Qué puede pasar acá si vos decís lo que vas a decir, ¿no? O si veo que se pone la mano en el pecho, se queda muda cuando me estaba diciendo algo, le puedo decir que me llamó la atención de que algo pasó Mm, ahí entre nosotras mientras me estaba por decir algo, ¿no? Llama la atención que justo acá te has detenido, te está pasando algo con esto que me estás por decir, ¿sí? Y no como un señalamiento de, mm, ay, veo tu mano, ahí veo tu mm, pie, ahí ¿no? Sí. O a veces es muy común, pasa que el tema de la respiración, para mí es súper importante el tema de la respiración, ¿no? Eh, y a veces digo, a ver, estábamos hablando, venimos hablando esto, y de pronto hay algo que está pasando con tu respiración, ¿cómo estás respirando? ¿Cómo estás respirando mientras me estás diciendo esto? Porque casi nunca hay una conciencia de cómo estamos respirando. Y la respiración es apoyo fundamental, y la respiración nos habla mm. de muchas cosas también. Entonces de pronto perdió su apoyo, ¿sí? De pronto hay algo que tiene que contener, hay algo que tiene que retener, quizás me pregunto, hay algo que, digo porque yo soy terapeuta corporal, y no trabajo como terapeuta corporal, pero sé que cuando nos interrumpimos, no es una abstracción la interrupción, Mm, es una interrupción completa, digamos, nosotros comprometemos músculos para que no aparezca una emoción en el campo. Entonces, la respiración es muy importante y a mí me llama mucho la atención cuando alguien de pronto corta su respiración, porque hay algo que es un proceso, un flujo que se está deteniendo en el campo, ¿sí? Por algo, ¿no? Y yo no voy a estar tampoco presionando para que lo que no puede ser todavía tiene que ser porque yo quiero que sea, sino miremos, veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que empieza a pasar ahora que estamos trabajando con esto, ¿no? Cómo estamos respirando, pues yo a veces también me doy cuenta que corté mi respiración, hay algo que me tocó de lo que me dijo la persona que está conmigo, ¿no? Entonces, hay dos modalidades de conciencia, Que es ujú, que es el awareness y a mí me cuesta más el consciousness. consciousness, ¿eh? Yo Consciousness. malísima en inglés, ni me pidas que diga esas cosas. Pero bueno, nos hemos tenido que acostumbrar Sí, poco a poco. Entonces, si bien entiendo, uno es pre-reflexivo y otro es reflexivo. El sí, awareness es pre-reflexivo y es una conciencia inmediata e implícita del exacto, campo, como lo exacto, propone Robin, ¿no? En el así aquí es, y ahora, en el así momento, es. todavía no hay palabra, es captar lo que va sucediendo a través de los propios sentidos y eso me da la oportunidad de estar en presencia plena. ¿Sí? Para empezar a organizar lo que está pasando. Y que por supuesto aparezca la necesidad. ¿No es cierto? Y está el consciousness, Mm. que es la conciencia Bueno, reflexiva, pura cu- palabra. cuando yo digo, me di cuenta, Eso. Dani, ¿sabes de qué me di cuenta? Me di cuenta que cuando yo hago tal cosa, tal otra, tal otra, tal. Ya pasó la experiencia. Ujú, La experiencia pura es el awareness. Experiencia ok. pura es una experiencia awareness, ¿sí? Ujú, Entonces ahí todavía está sucediendo todo. Y mm. después te digo, por eso cuando la persona está en awareness o cuando estamos en awareness, ¿qué sentís? No, porque vamos a interrumpir la experiencia. Claro. Vamos a dejar la palabra. Yo siempre digo, la palabra después va a aparecer. Y si no, y si cuesta, vamos a acompañar, porque el significado lo vamos a construir también. El nuevo significado, porque la awareness es ir hacia, ¿no? También es aceptar la novedad, ¿no? Mm. Es la aceptación de la novedad en el campo. Entonces la palabra después va a venir. Entonces la terapia Gestalt con perspectiva de campo
hace mayor énfasis en una o en otra. Y yo creo que sí hacemos mayor énfasis en el awareness, pero principalmente, ¿no? En esto que te decía antes, en recuperar la espontaneidad, y el awareness es la pura espontaneidad. Entonces, esto es, digamos, como nuestro principal pilar. Claro. Hay algo para despertar el awareness a modo de experimento. ¿Cómo invitarías a alguien a que se dé el permiso de que aparezca el awareness en la sesión? A terapeutas, por supuesto. Y en primer lugar, algo de lo que te decía antes, ¿no? Las intervenciones que tengan que ver con mantenernos en este aquí y ahora que está aconteciendo, ¿sí? Esto es ver qué me está pasando ahora, cómo estoy evitando yo ahora, cómo estoy evitando yo ahora, ¿no? Y el cuerpo, que no es la técnica, no es hacer una técnica preparada ni nada, sino que el experimento espontáneo que surja de la misma situación, y a veces surge inclusive el mismo consultante, ¿sí? Que sea digamos, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, a cómo estamos haciendo esto que estamos haciendo, digamos, acompañar a darnos cuenta de esta experiencia aquí y ahora. Hay millones de formas, todos los experimentos posibles, ¿no? Claro. Cualquier cosa puede ser un experimento para despertar el awareness, el Mm, respirar, el darnos cuenta a ver, estamos hablando y no nos estamos mirando, ¿sí? Y esto no es algo, digamos, punitivo, nos tenemos que mirar, porque si no, bla, bla. No, es cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esta es mm, una propuesta que viene en general del terapeuta, pero el experimento a veces hasta puede venir de nuestro consultante, ¿no? Pero la propuesta del experimento como propuesta del terapeuta puede ser algo que parezca mínimo, pero sin embargo es gigante. Una simple pregunta. Y bueno, yo apunto mucho a la corporalidad, al cuerpo vivo, ¿no? ujú, También una autorrevelación a veces del terapeuta no autorrevelación de una anécdota de la mm, vida, qué sé yo. La autorrevelación tiene que ver con cómo me está impactando esta experiencia que estamos construyendo, ¿sí? mm. Si yo puedo sentir, una cosa que me encanta una frase de Fritz Perls que me encantó siempre y la tengo para mí, que dice: el ser es contagioso. El ser con minúsculas, ¿eh? El ir siendo, diría yo, es contagioso. Si yo me permito, frente a mi consultante, decir: me ha invadido una enorme tristeza en este momento, con esto que estamos compartiendo, puede ser una invitación para atreverse a sentir, ¿sí? No siempre y en todo lugar, eso por supuesto vamos viendo el timing, ¿sí? Eso es una invitación a la awareness también. Ujú. Sí, porque invitar al sentir, ahora que lo dices, no siempre es cómodo. No, Justamente no, llega la incomodidad, llega lo no, no familiar, llega ese tercer invitado a la sesión que es la ausencia, como tú lo decías, ¿no? total. Y eso es lo más complejo o difícil de sostener o acompañar en el Total. proceso, ¿no? Pero creo que es lo más rico y lo más lindo. ¿Por qué, Clau? Ahora que acuerdas conmigo, ¿por qué? Porque nos volvemos presencia real Mm, frente al otro. Nos volvemos una presencia real frente al otro. Frente a alguien que quizás nunca pudo, o porque no supo, porque no pudo completar la experiencia de sentirse triste. Nunca. Porque para cualquier experiencia, para poder completar cualquier experiencia, se necesita un campo que dé apoyo. Y en ujú, ese momento, un terapeuta, en este ejemplo, puede haber miles de ejemplos, pero en este ejemplo, está abriendo su sensibilidad al campo, está dando total apoyo a aquello que a lo mejor está pregnando, está preparando para emerger, pero con mucha dificultad, ¿sí? Entonces, compartir esta sensibilidad es dar apoyo en el campo para que emerja y que sea posible aquello que aún no ha sido nunca posible a lo mejor, ¿no? Cosas que parecen tan obvias, pero no lo son, como que una persona por primera vez pueda llorar.
llorar una pérdida, ¿sí? Porque nunca antes pudo percibir que había un otro ahí para contener Mm, ese dolor. Es mm, presencia pura. Y totalmente. la presencia es una presencia completa, ¿sí? No es un relato. Mm. Es que incluso cuando lo dijiste, me pasaron un montón de cosas. Mm. Bueno, Clau, gracias por compartir con nosotros todo esto. Creo que ha sido sumamente importante, valioso y cargado de mucha sensibilidad, y eso quería agradecértelo. Muchas gracias, Dani. Es que a mí me conmueve porque yo me siento muy implicada en este enfoque y lo hablo desde el corazón siempre. Mm, Estoy agradecida enormemente a tu invitación y muy contenta de estar acá compartiendo con vos después de tantos años, ¿sí? Y muy feliz de lo que estás haciendo. Se necesita mucha difusión para mm, este enfoque. sí, que surgió de una gran frustración que tuve y aquí estamos. Así que bueno, sí, A lo bien. pers. Sí, siempre hacia Sí. adelante. Bueno, Clau, un gran abrazo desde acá. Cuídate mucho y nos vemos porque Muchas estaré por gracias. allá en algún Ay, no bienvenido sé. serás. Y te va a llegar la invitación de Movimiento Gestalt, ¿sí? Listo. Y a Bueno, todos.